Muy buenas noches, amados hermanos. Damos hoy inicio a nuestra lección de nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombre. Hoy, en la segunda sesión de nuestro tema, Historia de las doctrinas hechas por el hombre o por los hombres. Hoy vamos a continuar con aquella parte de la lección que tenía que ver con la Iglesia Católica Antigua y la era post-apostólica. Allí comenzando a hablar de ciertos personajes donde quiero que noten que, bueno, hasta donde pude, hasta donde logré conseguir fotografías antiguas, vamos a tener allí, vamos a conocer a estos personajes, ¿no? Por lo menos los que se dejaron fotografiar y tratar de ir manteniendo un hilo histórico porque la lección va a estar muy concentrada en detalles históricos y doctrinales de todos estos personajes. El primero de ellos, como ven en pantalla, Marción, que fue un genio práctico del siglo II, más o menos, como dice allí, en el 140 después de Cristo, aparece este hombre en escena, que fue considerado inmediatamente un hereje porque rechazaba la escritura. Solamente se quedaba, son 10 epístolas del apóstol Pablo y parte de los escritos de Lucas. Dice que para él únicamente eso era lo revelado por Dios. Además de eso, este hombre aún fue más audaz porque fue el primero, o quizás el más popular que lo hizo, en creer que hay un Dios para el Antiguo Testamento, un Dios de ira, un Dios vengativo, un Dios de guerra, y que luego en el Nuevo Testamento hay otro Dios. Entonces allí hay un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de paz. Este hombre consideraba a ese Dios del Antiguo Testamento como un Dios inferior, era un Dios malo, y el Dios del Nuevo Testamento como el Dios auténtico y bueno, que luego se encarna en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Hermanos, Marción sería un buen editor de algunas revistas cristianas que circulan en la hermandad hoy. Una pregunta que ardía dentro de él era una que basaba en la expresión de Jesús de cómo se puede verter vino nuevo en odres viejos, porque obviamente como él estaba innovando en la doctrina, decía que muchos no aceptaban su enseñanza porque eran odres viejos que no soportaban el vino nuevo. Así que ya sabe, por si alguien en la actualidad le sale con esto, ya sabe que lo copió de Marción. Sus opiniones finales se resolvieron en su primer aprendizaje de la filosofía gnóstica. Él era un estudiante de estos conocimientos secretos o especiales que algunos cristianos que procedían de la filosofía pagana creyeron que entendían o creyeron que les fue revelado y que por eso eran un grupo élite, un grupo superior en la iglesia. Esto luego, adelantándome un poco, va a parecerse mucho a lo que termina siendo la iglesia apóstata cuando toma las escrituras solo para sí y dice que nadie las puede leer, nadie las puede interpretar, sino solamente ellos. Luego, por todo lo que se da, terminan obligados a compartir la escritura, pero hasta el día de hoy siguen afirmando que únicamente ellos pueden interpretar correctamente la Biblia. Así que note cómo eso tiene mucho que ver con lo de este señor y la filosofía que él seguía, de creerse especiales al nivel de tener un nivel de comprensión, casi de revelación, totalmente místico, totalmente superior al de cualquier cristiano que simplemente leyera la escritura. Él se convirtió pues a esa doctrina dualista del bien y del mal, de que la materia es mala y buena, pero lo aplicó a este tema de la persona de Dios, y esta enseñanza lo llevó a hacer otros contrastes entre la ley y el evangelio, el judaísmo y el cristianismo, la naturaleza y la gracia, el justo y buen Dios que domina en todas sus declaraciones y aquel Dios iracundo, aquel Dios genocida, aquel Dios
vengativo del Antiguo Testamento como él lo veía. O sea, tomó esa doctrina de la dualidad de la filosofía pagana que fue aplicada a la iglesia cristiana y lo trasladó más que todo a todos estos temas diciendo, todo esto demuestra, la ley es tan diferente del evangelio, el judaísmo es tan diferente del cristianismo, la naturaleza es tan distinta de la gracia y el Dios del Nuevo Testamento es tan distinto de aquel del Antiguo que decía él, pues no puede ser uno, no pueden ser los dos buenos y no pueden ser el mismo. Entonces, pues echa adelante esta doctrina que, como sabrán, automáticamente fue rechazada por la Iglesia del Señor e incluso por la que ya en ese tiempo seguramente estaba contaminada por otro tipo de doctrinas. Pero este no fue el único que surgió en este periodo posapostólico. Ya estamos hablando cuando ha muerto Juan, ha muerto Pedro, ha muerto Pablo, ya no están los apóstoles en el panorama. El que surgió luego de este hombre fue Arrio, quien en el 336 después de Cristo inició, o por allá, por esa época, ¿no? Inicia el grave dogma que negaba la eternidad de Cristo y declaraba que Cristo había sido creado por el Padre. Otra vez, adelantándome un poco, eh, esto no les recuerda a un grupo en particular en nuestros días, los ruselistas o los testigos de Jehová, precisamente, que niegan que Cristo haya existido siempre y que es creador y no creado. Este hombre fue condenado en el concilio de Nicea ya para este tiempo, estamos hablando del año 325 después de Cristo, ya la que sería luego la Iglesia Católica Romana tenía mucho poder y tenía al emperador de su lado, al gobierno romano de su lado. Así que cuando se lleva a cabo este concilio, pues Arrio es excomulgado. Él negaba obviamente también la doctrina de la Trinidad, decía que solo Dios el Padre era el único que no había tenido origen ni principio, pero que el Hijo sí tuvo un principio porque fue creado del Padre desde un estado inexistente antes de la creación del mundo. En la formulación del credo de Nicea, que fue redactado y aceptado por los representantes reunidos de toda esta iglesia de aquellos tiempos, otra vez, del 325 y alrededores, habría puesto definitivamente el fin a la herejía arriana, que entonces no tuvo fuerza entre las iglesias en los diferentes continentes y en las diferentes regiones. Este gran evento marcó el hecho de que esa iglesia apóstata, que luego se convertiría, decía, en la católica romana, había llegado verdaderamente al poder. A partir de entonces, el emperador convocaría consejos episcopales para debatir y para formular el dogma de la iglesia. Lo que creería la iglesia sería discutido por estos obispos, pero en la presencia del emperador, obviamente con su influencia también. Esto nos conduce entonces a considerar otro importante concilio que hubo en aquella época, pero ya en el 451 después de Cristo, como lo fue el concilio de Calcedonia. Un concilio que fue convocado para resolver el tema de la unidad de Dios y su Hijo en una sola divinidad. Esto entrando en el tema de la cristología. En el tema de la cristología. Y él negaba que en el caso de Jesús, él tuviera dos naturalezas totalmente independientes la una de la otra, aunque perfectamente unidas en la persona de Jesús de Nazaret. Un punto de vista que obviamente iba a provocar un gran debate, iba a provocar cisma dentro de la iglesia, y este hombre pues llegó incluso a afirmar que el Espíritu Divino llegó al cuerpo de Jesús, otra doctrina gnóstica, llegó al cuerpo de Jesús cuando éste fue bautizado a través de aquella paloma que bajó del cielo, y que cuando él va a morir en la cruz, como decía él, pues Dios no puede morir, entonces lo abandonó. Cuando él dice allí, Elí, Elí, lema sabactani, está simplemente lamentándose porque el Espíritu Divino lo abandona y ahora queda nuevamente siendo un simple ser humano como lo era antes de recibir
el bautismo de Juan. Imagínense, pues, por dónde iba este hombre, ¿no? El resumen final de su doctrina era que Jesucristo era plenamente Dios, siempre y cuando hubiera recibido ese poder o ese espíritu en el bautismo, y que luego fue solo plenamente humano una vez que ese poder lo abandonó. Bien, el concilio de Calcedonia, como se le llamó, por el lugar y por lo que se discutió durante, se expresa, y quiero que ahora me acompañen o me colaboren, por favor, con la lectura, de cómo se expresó este concilio respecto a esto. Por favor, alguien que nos ayude con esa lectura. ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien que esté despierto? Hermano Daniel Hernández. Sí. Dice, hermanos, el concilio de Calcedonia 451 después de Cristo, convocado para resolver el tema de la unidad del Padre y del Hijo en la divinidad y negar la fusión dualista de naturalezas. Enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. ¿Qué decimos a esas palabras, Daniel? ¿Decimos amén o no amén? Daniel. Y el grillo ahí para ponerle drama, ¿no? Para ponerle drama. Sí, sí. Estoy obviamente analizando la otra parte de abajo. Claro, Y está en duda con el término consustancial, pero definitivamente, hermano, creo que está en lo correcto. Consustancial significa que comparten la misma naturaleza, los mismos atributos, las mismas cualidades. Sí, hermano. El Padre sí. es eterno, Él es eterno. Si el Padre es omnisciente, Él también, etc. Amén, hermano. Sí. Perfecto, muy correcto, Daniel. Así es, claro. Una cosa importante, ¿no? Ya lo decíamos en otro curso, que hace ya un tiempo atrás, que en la teología el problema es la semántica. Nosotros nunca vamos a poder expresar de una manera perfecta, que no pueda haber ningún tipo de objeción o ambigüedad o que alguna palabra se pueda prestar, así como dice Daniel, veo esa palabrita consustancial, necesitaría tener una definición clara de ella para poder saber si no afecta al resto, ¿no? De lo que me parece que está correcto lo demás. Y luego al escuchar la definición, pues claro que sí. Entonces, eso es importante tenerlo muy claro en teología. En teología siempre se va a dar el caso de por mucho que se quiera expresar de una forma perfecta, no se va a lograr. La única que expresa de forma perfecta la teología es la Biblia. Esa es la única que expresa la teología sin error. Y cada vez que nosotros lo tratemos de explicar, pues ahí sí podemos caer en error o simplemente nos podemos quedar cortos. Decimos acá en Panamá, ¿no? Podemos quedar cortos
o podemos vernos limitados. Se nos puede ver la costura en cuanto a elegir los términos más adecuados. Solo Dios puede hacer eso, elegir los términos perfectos que nadie pueda cuestionar. Así que bien, estamos bien allí, pero no todo queda aquí. Vamos a hablar de otro personaje que se dejó fotografiar. No estaba muy contento, como pueden ver en el rostro, pero pues logramos conseguir siempre el retrato y pues usted lo ve bien y se da cuenta por qué no le gustan las fotos, ¿no? Pero ese no es nuestro tema. Este señor pudo haber existido entre el 360 y el 420 después de Cristo. Hay unos signos allí porque pues no se está muy seguro de esto, no podemos afirmarlo categóricamente, pero más o menos estaría dentro de ese periodo. Este hombre formuló el punto de vista de que cada alma fue creada directamente por Dios y por lo tanto es inocente. Por consiguiente, el hombre, como agente moral libre, decía Pelagio, tiene la capacidad de iniciar el proceso de su propia salvación. Hago la aclaración, no está diciendo que el hombre se puede salvar a sí mismo, sino que está diciendo que el hombre no necesita un milagro para ser salvo, sino que él puede dar el primer paso en la búsqueda de esa salvación que Dios ha hecho posible a través del Evangelio. El pelagianismo, trajo al frente a los más grandes teólogos y padres de la iglesia, entre comillas, en vísperas de la decadencia que había en Roma para ese tiempo. Y uno de esos que salió a la luz, que automáticamente dio el paso al frente para responderle a Pelagio, fue Agustín de Hipona, que fue el principal enemigo o contrincante de Pelagio. La influencia de Agustín a partir de allí en la iglesia solamente fue superada por el conocido para los católicos romanos como Santo Tomás de Aquino, quien junto con Agustín fueron las más grandes influencias de esa iglesia, no solamente en la edad antigua, sino también en la edad medieval. Las doctrinas teológicas de Agustín, que es el que más nos interesa en este momento, eran simplemente un contraataque a lo que había enseñado Pelagio y luego un contraataque al dogma de Lutero. La oposición de Agustín al concepto pelagiano del libre albedrío y que el hombre nace sin contaminarse del pecado original fue mucho más que una polémica contra el pelagianismo. En realidad, prácticamente Agustín dedicó el resto de su vida a contrarrestar o responder o refutar desde su punto de vista lo que él consideraba falsa doctrina. Agustín de Hipona tiene la fama de ser el más grande de los teólogos que se mantuvieron entre Lutero y Calvino, en gran parte debido a su influencia en el dogma protestante. Este hombre formuló la doctrina del pecado original. Sí, no fue Calvino, fue Agustín de Hipona mucho antes. Y también la doctrina de la depravación total hereditaria, allí donde incluyó a los niños como herederos del pecado de Adán y Eva. También enseñó la doctrina de la predestinación y de la gracia irresistible, aquella que dice que los hombres son elegidos desde el principio del mundo para salvación o para perdición sin haber nacido y sin haber hecho ni bien ni mal. Simplemente Dios dice por su soberanía, en esta lista están los salvos y en esta lista están los perdidos. Y ya, o esta lista son los elegidos y los que no están allí están perdidos y el mundo ni siquiera había iniciado. Este hombre también enseñó los conceptos del purgatorio y del confesionario. ¿Algún buen católico algún buen ex católico que me corrija? ¿Es confesionario o confesatorio? Bueno, yo tengo confesionario. Bueno, igual, si alguien lo investiga, lo envía al chat. Mientras tanto, es confesionario. Y también la doctrina del purgatorio. Eso viene de allá, de las enseñanzas de Agustín. Obviamente allí también incluye la liberación del pecado original a través del bautismo.
Y entonces incluye a los niños en el cumplimiento de lo que ya para ese tiempo pues la iglesia llamaba sacramento. Ningún teólogo tomó todas las doctrinas de Agustín de Hipona, estas que luego fueron muy populares en el protestantismo y muchas otras que él enseñó, pero sí tuvo una gran influencia en todos los teólogos. Prácticamente todos los que no están en la iglesia del Señor, de una manera u otra, beben de Agustín de Hipona, viven de los fragmentos de su doctrina o de su pensamiento teológico. Y lo que algunos consideraban calvinismo puro, en realidad tiene sus raíces, como decíamos, en este caballero. El pecado original se define como la suma total de la corrupción de la naturaleza del hombre, que viene heredándose desde que Adán y Eva fallaron allá al principio. La doble elección solamente fijó un número específico, decía Agustín, de personas que irían al cielo y personas que irían al infierno. Y los elegidos no mueren hasta que hayan sido regenerados y santificados por la intervención directa del Espíritu Santo. El hombre no puede creer por sí mismo porque es depravado desde el nacimiento, por lo tanto el Espíritu tiene que entrar milagrosamente en el corazón del hombre, poner la fe allí, entonces el hombre reacciona para obedecer el Evangelio. La gracia irresistible de Dios va en esa misma línea, que es que el hombre no puede evitar esa acción del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo detecta que usted es uno de los elegidos, usted puede andar perdido, usted puede andar sin conocimiento de Dios, pero Él viene y entra en su corazón, pone la semilla de la fe y a partir de allí entonces usted va a ser ese hombre o esa mujer que Dios siempre quiso de parte suya. Dice que en la iglesia está la totalidad de los regenerados, en lo cual pues tendría toda la razón, y que los sacramentos son símbolos externos de la presencia literal de Cristo. Aquí ya saben ustedes que la iglesia romana o romanista pues dirá que cuando comen aquel pan están verdaderamente mordiendo la carne de Cristo literalmente, y cuando beben aquel o mojan ese pan en ese vino, en realidad están bebiendo o degustando la sangre literal de Cristo. Entonces, esto vino gracias también a las enseñanzas de este Señor. Así que hagamos un resumen. Hasta aquí nos hemos ocupado solo de una muestra mínima de las doctrinas hechas por los hombres, tanto dentro del periodo apostólico, como vimos en la primera sesión, como en el periodo posapostólico, como nos hemos enfocado esta noche. Las bibliotecas están llenas de volúmenes avanzados y detallados sobre este tema. Cuando comparamos las propuestas de innovaciones de los liberales, agentes de cambio en las iglesias de Cristo, si no fuera por el daño que se está haciendo a las congregaciones que no están alertas, que están pecando de ingenuas, todo el asunto podría ser descartado como algo tan ridículo como las doctrinas de Arrio, como las doctrinas de Agustín, de Tomás de Aquino y de Marción y muchos otros. Pero no es tan fácil como simplemente reírse, decir es ridícula esta división, este grupo dentro de la Iglesia del Señor, ¿qué les pasa? ¿Qué están pensando de la vida? No, el incremento en las doctrinas de los hombres se ha acumulado a través de los siglos y se requieren o se tendrían que requerir amplios volúmenes para poder detallar o poder entrar en primero hacer una lista y luego hacer una breve reseña de cada una de estas. Por el momento, lo único pues que le puedo compartir es como hemos visto, un breve resumen, un breve repaso, y luego esperamos que cada uno de ustedes pues también en diligencia trate de seguir investigando aún mucho más acerca de esto. Aquí estoy luchando con lo de la cámara, en lo que le explicaba a Carlos. Ya debemos volver en esta oportunidad. Allí estamos. Bien, entonces
vamos a avanzar en lo que nos queda de tiempo en este punto interesante que es doctrinas hechas por el hombre en las iglesias de Cristo hoy. Cuando decimos hoy, no nos referimos al 2022, nos referimos a que fueron hechas en la actualidad o en la era moderna. Ya no salimos de allá de los tiempos de Agustín, de los tiempos de Marción, de los tiempos de Pelagio, y ahora sí entramos en la era que conocemos un poco más. Hay antecedentes y una continuidad reconocible en el curso de la historia de los grupos relacionados con lo que se llamó el movimiento de restauración y que fue conocido entre las denominaciones como el movimiento de Stone y de Campbell, que en este caso del señor Barton W. Stone y Alexander Campbell, pero también de su padre Thomas Campbell, como los tenemos allí. Se los presento si los habían escuchado mencionar o habían leído acerca de ellos, pues ahí están estos señores. A partir de ese movimiento de restauración donde ellos invitan a sus, hasta ese momento, hermanos presbiterianos, congregacionales, metodistas y todos estos que ya existían para ese tiempo en las diferentes denominaciones, sobre todo en la parte principal de la llamada cristiandad. Cuando les invitaron, no todos estuvieron de acuerdo en todas las cosas, no estuvieron unidos en todos los puntos y asuntos desde un inicio. Además, tanto Thomas Campbell como su hijo Alexander Campbell tampoco estuvieron claros en todas las doctrinas y en todos los puntos bíblicos desde un inicio, por lo cual cometieron una cantidad de errores doctrinales donde, a pesar de que sí se dieron cuenta de que había mucho error respecto al bautismo, respecto a la organización de la iglesia, respecto a la adoración, puntos cardinales del cristianismo, al mismo tiempo queriendo resolver esas cosas a la manera humana, cometieron también una cierta cantidad de errores. Entonces, de este grupo, para hablar así ya muy resumido, aunque vamos a entrar un poquito en detalle, nacen lo que hoy se conocen como las iglesias de Cristo. Obvio, nace la iglesia de Cristo por la predicación de la palabra, pero nacen a partir de la acción que estos señores toman de precisamente sembrar dicha semilla. Nace también la iglesia cristiana independiente, que ya luego hablaremos de ella, y también nacen los discípulos de Cristo. Estas tres como tres grupos diferentes que al inicio estaban todos apoyando el movimiento de restauración, pero que en el camino uno dijo, todo esto me parece muy bien, pero esto yo no lo voy a dejar. Y el otro dijo, bueno, a mí también me parece todo esto muy bien, pero esto otro yo no lo voy a dejar. Y las iglesias de Cristo dijeron, bueno, si verdaderamente queremos hacer restauración, tenemos que hacerlo 100% como está en el Nuevo Testamento. Entonces yo, no, eso es dogmatismo, eso es fariseísmo, no, hay cosas en las que nosotros tenemos libertad. Así que se dividieron y por eso existen estos tres grupos hoy. Nos enfocaremos en lo que el tiempo nos permita y analizaremos las doctrinas hechas por el hombre que provocaron las divisiones de la iglesia cristiana y de la iglesia de Cristo en particular, lo cual sucedió dos veces. Sucedió primero en 1905 y sucedió luego en 1968. Y una tercera división que fue inminente en las iglesias de Cristo para posteriormente a esa época o inmediatamente después de esa época, que es la que da como resultado una denominación completa, que es el grupo Discípulos de Cristo, que luego se cambió el nombre, como lo veremos también más adelante. Las causas de estas divisiones tienen sus antecedentes en causas más antiguas que vamos a exponer y documentar en esta parte de la lección. En 1907, un hermano del que también puede haber oído la mayoría, porque muchos de los libros que circulan en la hermandad escritos por hermanos, él es uno de esos autores y también la editorial Gospel Advocate ha patrocinado la publicación
de las obras, una de ellas, algunas de ellas de este hermano, y se ha traducido al español también con la colaboración de Latin American Mission. Así que por esa razón contamos hoy con los comentarios de pasta dura color azul del Nuevo Testamento, que algunos de ellos son de nuestro hermano David Lipscomb. El hermano David, en una respuesta a una pregunta dirigida por SDM North, que era oficial de la Oficina de Censo Religioso de los Estados Unidos, respondiéndole una pregunta que hace este señor, le informó que ya para ese tiempo, 1907, existían dos grupos distintos, la Iglesia de Cristo y los discípulos, y que esa división se podía trazar desde la declaración y alocución que llevó a cabo Thomas Campbell, en 1809. ¿Qué fue la declaración y alocución? Pues que ya decía, cuando ellos, vamos a decirlo de esta manera, descubren el error en el que se encontraban, que habían estado siguiendo doctrinas de hombres y que en realidad debían simplemente tomar el Nuevo Testamento y hacer exactamente lo que hicieron los apóstoles y cristianos del primer siglo. Dentro de eso, quisieron invitar en primer lugar, invitar a todos sus, decía, hermanos y a aquellos que eran de otras comuniones o de otros grupos religiosos, cristianos entre comillas, a que se unieran a la causa. Entonces, para hacer dicha invitación, él hace esta declaración y alocución, que es un documento prácticamente, pues, que la primera parte es dicha invitación y la segunda parte son todas las razones por las cuales debían apoyarles en este movimiento y también las metodologías que él proponía, o él y su hijo proponían para lograr avanzar en dicho movimiento. Entonces, North, pues quien era, más bien era director de la Oficina de Censo Religioso de los Estados Unidos, le confirma al hermano Lipscomb que de hecho, según sus investigaciones, ya él venía sospechando que eran dos grupos diferentes y que así él lo tenía que registrar. Bien, así que luego, con el poco tiempo, se publicó que ya no eran simplemente las iglesias de Cristo, sino que ya era un grupo, las iglesias de Cristo y los discípulos de Cristo, que eran un grupo que defendió y defiende hasta nuestros días, ahora con su nuevo nombre, el uso de la música instrumental, que fue una de las primeras causas de división. Otra es algunas sociedades que iniciaron Thomas y Alexander Campbell, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, todos estos acontecimientos que les cuento revelaron solamente la punta del iceberg del problema que había. Después del reconocimiento oficial de que la iglesia cristiana y la iglesia de Cristo existían como grupos diferentes, las tensiones continuaron dentro de aquel grupo llamado la iglesia cristiana, pero incrementándose como ustedes no se imaginan. Y las crecientes tensiones sembraron mucha amargura en medio de los hermanos y división entre algunos elementos conservadores que todavía defendían muchos de los principios enseñados por la Iglesia de Cristo y un grupo de liberales que decía pues que debían avanzar y debían tener libertad para practicar algunas cosas. Todo esto va a desembocar en la reestructuración de la Iglesia cristiana que se da en 1968. Los liberales discípulos habían realizado un estudio durante 10 años con el fin de implementar un plan de reestructuración e identificarse como se les conoce ahora en el censo religioso de los Estados Unidos, como los discípulos de Cristo o Iglesia Cristiana, que es hoy día ya una denominación completamente organizada. Hasta aquí probablemente, y espero que no, voy a decir que espero que no. Espero que usted no esté aburrido, espero que no esté cansado, espero que no piense que es innecesario todo esto que estamos compartiendo. Le voy a justificar por qué es importante saberlo. Es importante saberlo porque estos grupos continuaron en su predicación y en su práctica alegando que ellos vienen del movimiento de restauración y que ellos son realmente
los que han mantenido los principios evocados en dicho movimiento. Yo le voy a decir que independientemente de lo que haya dicho o no haya dicho Thomas Campbell o Alexander Campbell en dicho movimiento de restauración, yo puedo ver claramente lo que la Biblia dice respecto a lo que la iglesia del Nuevo Testamento era, hacía y creía. Por lo tanto, no son los discípulos de Cristo los que vienen a explicarme hoy día que tenemos libertad en esto o que tenemos que hacer aquello sin utilizar el Nuevo Testamento como evidencia suficiente para demostrar ello. Dos, el otro motivo para compartirles todo esto es que así como usted se pone a estudiar, sobre todo en un curso como este, que si lo estuviera enfocando de la manera tradicional, estaría hablando de los testigos, de los mormones, de los adventistas, hablando de quienes lo fundaron, la fecha, el lugar, las primeras doctrinas, cómo han ido evolucionando, etcétera. Entonces, cuando usted hace eso, cuando usted se aprende todo eso y usted empieza a utilizarlo en el evangelismo y usted empieza a debatir y todo esto, a veces está la posibilidad de que usted se tope con alguien que también ha estudiado todo esto sobre el movimiento de restauración, sobre los discípulos de Cristo o iglesia cristiana, y luego le quiera sacar todo esto. Y qué feo es que en ese momento usted quede confundido, que usted diga que usted en realidad no domina esa información y con la excusa de que no, vamos a basarnos solo en la Biblia, no, porque es que si usted le sacó a ellos su historia y le sacó a ellos lo que les pasó al principio y cómo han llegado a ser lo que son hoy día, usted tiene que ser honesto y permitir que también la otra persona le hable de todas estas cosas y usted dar la cara y responder de manera adecuada. Así que por eso es que esto es muy importante. Así que, por si no lo tenía claro, lo dejo claro para que todavía lo podamos aprovechar más. Esto, amados hermanos, nos va a llevar a continuar en nuestra lección con el punto, el estatus actual de las iglesias del movimiento de restauración. ¿Cómo está esto? ¿Cómo continuó después de estos cismas y divisiones que hubo en este movimiento? A medida que el siglo XIX se desvanecía y aparecía el siglo XX, el siglo pasado, los nombres iglesia cristiana e iglesia de Cristo todavía eran intercambiables. Como les digo, aunque en el censo se habían separado y el mismo gobierno los consideraba distintos, ellos en su predicación seguían identificándose como tales. Y aquí viene una pregunta que me hizo nuestro amado hermano Sirias respecto al hermano McGarvey y seguramente hermanos en esa misma línea, que por qué a veces cuando estudiamos o leemos libros de estos hermanos, a veces hay algunas afirmaciones curiosas o hay por allí a veces circulando en la hermandad ciertos señalamientos. Se da, mi amado Christopher y todos los presentes y los que luego nos vean en el video en YouTube, que ya les digo, para ese tiempo, para esta fecha que estamos mencionando, inicios del siglo XX, a pesar de que trabajaban como grupos independientes, todavía había comunión, tengo que decirlo. Había tratos, había cosas que hacían en común. Y no estoy diciendo con esto que estaba bien, no estoy diciendo con esto que había que aplaudir eso. Estoy diciendo lo que realmente sucedió. Y algunos hermanos de muy buen corazón, como el hermano McGarvey, que ya hablaremos de él en unos minutos, si el tiempo nos lo permite, compartían con estas personas sin darse cuenta que en realidad eran personas con las peores intenciones. Tenían la intención de reformar a la iglesia del Señor e introducir doctrinas liberales en las congregaciones. Cuando McGarvey descubre esto, pues ya era demasiado tarde en el sentido de que había colaborado durante muchos años y había dañado en parte su testimonio debido a esto. Con todo, el hermano McGarvey es considerado allá y acá un excelente expositor de la escritura, un excelente escritor, un excelente exegeta, pero eso no quita el hecho de que lamentablemente durante muchos años tuvo el error aquí y no logró en ese sentido ver más allá de sus narices
hasta que ya fue demasiado tarde y los liberales, debido a su inacción y debido a que les tuvo más tolerancia de la que debió tener en esa esperanza de que ellos entendieran algunas cosas y recapacitaran cuando él quiso actuar, ya estos se habían apropiado de un montón de colegios, de institutos, de universidades y hay que decirlo, lamentablemente hoy una vasta cantidad de instituciones de enseñanza que deberían ser focos de entrenamiento de fieles predicadores del evangelio, pues ya están entregados al liberalismo, incluso pues a la incredulidad, porque no se reaccionó a tiempo y porque las personas que en ese momento pudieron ser nuestros soldados, encabezando nuestros generales en batalla, pues no reaccionaron a tiempo. Así que hay que tener eso en cuenta, ¿no? Decía entonces que iniciando todavía el siglo XX, la gente iba a la iglesia cristiana como iba a la iglesia de Cristo y sentían que era lo mismo, percibían que era lo mismo. Pero ya decía que el censo de los Estados Unidos, que se publica en 1906, pues ya contaba a las dos iglesias como dos iglesias diferentes, sin lazos tangibles que la vincularan a la una con la otra. La denominación Discípulos de Cristo le tocaría esperar 60 años para poder formalizar su nacimiento como tal. Después de la reestructuración que hubo en la iglesia cristiana en 1968 por aquellas peleas que había entre, ya les decía, grupos conservadores y grupos liberales en medio, esto siempre ha sido así. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras sí a muchos discípulos. Les estaba hablando a ancianos de la iglesia y les está hablando en un periodo que todavía es muy temprano, eran los primeros años de la iglesia en el Nuevo Testamento y ya Pablo les estaba advirtiendo eso. A Timoteo le escribe antes de morir y le dice también que ya la apostasía estaba dándose, la apostasía iba incluso a ponerse peor y a los tesalonicenses le dice el misterio de la iniquidad ya está puesto en acción. Entonces, no nos debe extrañar que también desde que empieza a predicarse el Evangelio tal cual lo enseña el Nuevo Testamento, rápidamente empezaron a dividirse aquellos que no querían sujetarse verdaderamente al plan del Nuevo Testamento. Entonces, en esa batalla que decía que termina con esa reestructuración en 1968, la iglesia cristiana a la conservadora fue identificada poco después como Iglesia Cristiana Independiente. Así que cuando usted le lee esa última parte, ya sabe que a pesar de que no están 100% en la doctrina del Señor, por lo menos no son el grupo aún más liberal. No estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo con esto que estén bien. Estoy diciendo que había un grupo entre ellos que estaba peor. Bien, la iglesia cristiana reestructurada, le voy a llamar así, asumió el título Discípulos de Cristo. ¿Sí? Discípulos de Cristo, aunque todavía se les sigue identificando también como iglesia cristiana. Los tres grupos hoy están tan divididos, iglesias de Cristo, discípulos de Cristo, iglesia cristiana, están tan divididos como están divididos los católicos romanos de los católicos o de los ortodoxos griegos y de la iglesia luterana. Nada que ver en organización, nada que ver en jerarquía y ni siquiera en las doctrinas, nada que ver. Los 50 años de polémica y lucha por el control de la iglesia se mantienen vívidos y fueron tan divisivos que da dolor conservarlos en nuestra memoria y tener que volver a recordar todas estas cosas, pero es necesario para que veamos cómo el hombre rápidamente está inconforme con el plan de Dios, con la doctrina de Dios y con tal de tener estatus y con tal de tener poder, entre comillas, es capaz de dividir a la iglesia y llevar gente a la condenación. Las iglesias de Cristo no tuvieron contacto con la iglesia cristiana hasta que hubo unas reuniones en Morge Wity, celebradas a finales de 1930 y de 1940, pero no se logró nada sustancial. El órgano
el órgano musical, ¿no? Y las sociedades organizadas que habían dividido a las iglesias al principio todavía estaban vigentes y para la iglesia cristiana, dice, no eran negociables. Las iglesias de Cristo nunca tuvieron conexión con el otro grupo, con la denominación llamada discípulos de Cristo. Sin embargo, las actitudes están cambiando en un creciente elemento liberal dentro de las iglesias de Cristo, que hoy día está exigiendo cambios en la organización, en la adoración y en la práctica de las iglesias que conservan aún el modelo del Nuevo Testamento. O sea que esta batalla aún no ha terminado. Hay un grupo fuerte que pretende volver a dividir de manera masiva a la iglesia del Señor. ¿Y quiénes son estos señores que lo intentan? Bueno, hombres que simplemente han producido doctrinas de hombres, y con esto terminamos la lección de esta noche. ¿Por qué? Porque para este tiempo también coincide el hecho de que nace en Alemania, aunque no son ellos los autores originales, pero son los que terminan sistematizando esta creencia y la terminan popularizando hasta que en nuestros días se les considera los padres de esa doctrina o de esa teología, es los señores de la alta crítica, que por allí leerán de ellos en los libros, sobre todo de evidencias cristianas, etcétera. Hablarán mucho de este tema de la hipótesis documentaria o de la alta crítica de la Biblia. Es un virus teológico mortal que invadió a la iglesia cristiana a finales del siglo XIX y fue identificado por el hermano que ven en pantalla. Pues también, si no lo conocían, allí está frente a ustedes nuestro hermano John W. McGarty, quien percibió desde el principio que la principal amenaza para la iglesia cristiana, o la iglesia de Cristo, estaba enroscada en un tipo de nueva teología. Porque en 1893 el hermano inicia un departamento en el Christian Standard bajo el título Crítica Bíblica, y en ese apartado se mantuvo publicando y se mantuvo haciendo docencia o instruyendo a la hermandad acerca de los peligros de eso que estaba viniendo de Europa, para tratar de que viéramos la Biblia de manera distinta, no con reverencia, no como un libro inspirado por Dios, sino como un producto más de los seres humanos. La sustancia de esa nueva teología se estableció por primera vez en las escuelas de teología o en las facultades de teología de Yale y Harvard antes de la década de 1890. Allí tenemos que mencionar específicamente la Yale, vamos a ver si la pronuncio bien, Carlitos me confirma, Yale Divinity School, más o menos. Carlitos está. Carlitos no está, así que esa es la pronunciación oficial. Sépanlo. Yale Divinity School, o la Facultad de Teología o de Divinidad, ¿no? Que es también otra forma, de Yale. Desde el principio, esa facultad se convirtió en el campo de entrenamiento de los predicadores liberales, que iban a aceptar esa hipótesis documentaria, que no vamos a entrar en detalle porque el tiempo no nos permite y porque no está dentro del alcance de este curso, meternos por allí, porque eso lo veremos cuando estudiemos evidencias cristianas. Pero esa influencia fue básica, fue fundamental como herramienta del diablo para terminar de desmenuzar o de destrozar a la hermandad en esta época. Las raíces de esa nueva teología se remontan a finales del siglo XIX y a la hipótesis documentaria que les mencionaba de este señor, el alemán Julius Wellhausen. Él no es gringo, así que no se pronuncia en inglés, ¿no? Julius Wellhausen, según me recuerdo en el alemán, ¿no? Este hombre sostenía la teoría de que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, no pudieron haber sido escritos por Moisés. Y tenía sus argumentos, ¿no? Él decía, ¿cómo lo va a escribir Moisés? Y, por ejemplo, dice uno de esos pasajes que
Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo a usted se le ocurre? Dice que Moisés va a escribir eso acerca de sí mismo. Por allá otro pasaje dice, y murió Moisés y fue sepultado y no se sabe el lugar de su sepultura. Entonces, ¿cómo a usted se le ocurre que Moisés va a escribir eso? Dice, entonces ahí usted puede ver que en realidad él no es el autor. Él habrá escrito algunas partes, porque el mismo texto dice que él escribió porciones, pero luego eso se fue recopilando con el paso del tiempo y de manera muy disimulada se fueron introduciendo fragmentos que no estaban inspirados, no estaban dirigidos por Dios, y gran parte de esos 5 libros en realidad se produjeron mucho tiempo después y no por Moisés. Así que la primera herejía niega que Moisés fuera el autor del Pentateuco, y la segunda se enfoca en el Nuevo Testamento y niega que los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan realmente sean escritos inspirados. Dicen ellos que no es así. Que estos libros se basaron en un supuesto documento Q o fuente Q que ya andaba circulando por allí, que no era nada de inspirado. Entonces lo que hizo fue que Marcos tomó la fuente Q y dijo, oye, así como Joseph Smith, ¿no? Oye, yo puedo también escribir un libro así como este. Y vino Lucas, hizo lo mismo, y vino Mateo, hizo lo mismo. Entonces dice, por eso es que coinciden en muchas cosas, porque en realidad la fuente Q, como le quisieron llamar ellos a ese supuesto documento que nunca lo han encontrado ni lo encontrarán, ese documento era el que contenía el evangelio original y que luego se convertiría en un evangelio social en manos de estas personas. Así que, amados, en conclusión, la nueva teología alcanzó niveles de sofisticación aún más altos después de la Primera Guerra Mundial en las formas de una teología que se llamó la neo-ortodoxia. Este fue un intervalo dominado por los señores Karl Barth y Rudolf Bultmann, que no se dejaron fotografiar, tampoco el señor Paul Tillich, así que van a tener que buscarlos luego, ¿no? Y una de las peculiaridades de esta nueva teología, pues, es que encontró rápido buen recibimiento o encontró la bienvenida en los profesores de muchas de nuestras universidades, lamentablemente. Y por eso hoy tenemos que decir a los estudiantes, a los hermanos, cuando tienen una propuesta de ir a estudiar a los Estados Unidos, cuando quieren continuar o avanzar en estudios relacionados con la teología, que tengan muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y mis hermanos en Santiago creo que lo tienen más claro que cualquiera. Saben que, pues, un miembro de acá que fue a estudiar a Memphis, luego se fue a una universidad que no era una universidad recomendada como fiel, y luego, pues, al poco tiempo ya era un defensor más de las doctrinas liberales que allí enseñan. Entonces, luego se ve el resultado de todo eso. Así que cuando surja alguna oportunidad de estudiar, siempre consulte, siempre consulte. Tratamos de mantenernos muy al día, tratamos de mantenernos muy actualizados con la situación de la escuela en Memphis, de la universidad allá en Free Hardeman y algunas otras, para poder decirle a usted, le recomendamos esto o aquello, o la Brown Trail, porque consideramos que aún se predica de manera pura el Evangelio de nuestro Señor. Por eso es que es importante también toda esta historia, porque esto no se quedó allá en 1890 ni en 1968. Esto es totalmente actual, porque jóvenes están yendo a estas universidades, allá están torciendo sus convicciones doctrinales y están saliendo de allí respetando menos la escritura, respetando menos la persona de Dios, siendo totalmente blasfemos con las doctrinas teológicas respecto a la persona de Cristo y del Padre, y pues eso es gravísimo y eso es totalmente actual. Esto es resultado de todo eso que hemos recorrido hoy brevemente allí a través de la historia. Así que, amados, pues el tiempo
ha vencido. Espero que, como dije al inicio, pues hayan tenido la paciencia de ir llevando el hilo de esta historia y obviamente pues cuando tengamos el material en mano lo podemos repasar para recordar todos estos conceptos. ¿Para qué? Para que conozcamos bien nuestra historia, porque dice que el que no conoce bien su historia está condenado a repetirla. Y pues ya lo hemos visto, ¿no? Muchas veces. Cómo inician estas desviaciones, cómo inician estos agentes de cambio, como les llamamos, o estos innovadores, y las estrategias y el poder que llegan a tener y el daño que luego le ocasionan a la iglesia. Así que hay que estar muy atentos, porque ya les dije, para mí es urgente que conozcamos primero las doctrinas hechas por hombres que hay dentro de la iglesia del Señor. Eso es lo más urgente. Luego, si quieren, dedicamos un mes o 2 meses a estudiar doctrinas de las denominaciones. Yo no tengo problema con eso. Pero lo urgente es ver lo que está pasando con nosotros. Ya diría también el apóstol Pedro que el juicio debe comenzar por la casa. Y si el juicio comienza por la casa, pues ya luego veremos lo que pasará con los sectarios. Así que hasta aquí nuestra lección, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente y que ojalá este mensaje se pueda reproducir para que más y más hermanos estén claros en cuanto a todo este trasfondo y que no cometamos los mismos errores del pasado.